Dios les bendiga, mis amados hermanos. Reciban un saludo de su hermano Raúl Bautista. En esta hora me da gusto estar con ustedes, esperando en el Señor que se encuentren bien ustedes y su familia. Y vamos a ver esta noche un tema muy bonito que es cómo ser victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versos del 1 al 3. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versos del 1 al 3, y dice: Y aconteció después de esto, que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los amonitas, vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: Viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram y de aquí, y he aquí, están en Hazezón Tamar, es decir, en Gadi. Y Josafat tuvo miedo, y se dispuso a buscar al Señor, y proclamó ayuno en toda Judá. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender el consejo de la palabra. Padre que estás en gloria, alabamos y bendecimos tu nombre, Padre. Gracias. Gracias te damos por todo lo que ha pasado en nuestra vida, porque sabemos que tú lo permites y es tu voluntad, Señor. Gracias. Te rogamos que nos des fuerza para seguir adelante, que tu Espíritu Santo nos dé aliento, Padre, para continuar, Señor. Gracias. En esta hora, Espíritu Santo, te rogamos que nos ayudes y nos auxilies a entender el consejo de la palabra, que seamos aconsejados, que seamos exhortados, enseñados y bendecidos por tu palabra, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus corazones con tu buena palabra. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a ver cómo ser victoriosos en Cristo Jesús, cómo ser más que vencedores, porque eso fuimos llamados. Y Dios quiere un pueblo que tenga victorias, que tenga victorias. A veces yo leí en Facebook, en las redes sociales, que alguien escribió ahí: aunque pierda 1000 batallas, nunca perderé mi fe en Dios. Pues estamos mal, porque Dios no nos llamó a eso. No nos llamó a tener derrotas, no nos llenó a tener pérdidas, sino a ser más que vencedores. Sí tendremos a lo mejor algunas derrotas, algunas fallas, algo que nos haga sentir mal, pero no va a ser siempre, sino que Dios nos llamó a ser más que vencedores. Dios nos llamó a tener un pueblo victorioso, a ser hombres de victoria. Y mire, aquí aconteció de que Josafat le llegaron con la noticia que venía un pueblo fuerte, un pueblo armado, un pueblo para destruirlo. Y dice que tuvo miedo, dice. Y aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los amonitas, vinieron a pelear contra Josafat. Y se lo dijeron, y él dice que tuvo miedo. Pero hay algo que también tuvo Josafat: dispuso su corazón para buscar al Señor, y también para disponer al pueblo de buscar al Señor en ayuno, a todo el pueblo de Judá. Y sí, el Señor ha establecido que en los últimos tiempos que estamos viviendo, pues hay situaciones muy difíciles. Nosotros como iglesia estamos pasando situaciones muy difíciles, situaciones tristes, pero no tenemos que encerrarnos en las situaciones difíciles, en las situaciones tristes. No tenemos que encerrarnos en nuestro dolor, sino seguir adelante, buscar al Señor para poder salir victoriosos, para poder salir con triunfo, con victoria. A veces las circunstancias que nos han pegado por la economía, a veces por las circunstancias de esta pandemia, nos ha pegado a muchos en la salud, en lo económico, en lo moral. A veces se une en la familia se desanima, uno se desanima. Pero es ahí donde nosotros como varones, como cabezas de familia, tenemos que tomar aliento.
Aunque las circunstancias que nos rodean nos dan miedo. Yo he tenido miedo. A veces la gente me dice, hermano, pues usted, hermano Rol, yo lo veo que usted no tiene miedo. ¿Y quién le dice que no tengo miedo si a veces por dentro estoy temblando? Por las circunstancias que estamos viviendo, por las circunstancias que nos rodean. Pero es ahí donde tenemos que ver, de buscar a Dios, de buscar su presencia para que Él nos ayude a salir victoriosos. Y es lo que hizo Josafat, de ver la situación, cómo estaba crítica, la situación de que a lo mejor iba a ser destruido él junto con el pueblo de Judá. Y lo que hizo fue proclamar ayuno, proclamar al pueblo para buscar a Dios. Y así tú y yo, a lo mejor las circunstancias nos están rodeando y pensamos que ya no hay salvación. A veces pensamos que va a ser el fin, pero no, tenemos que buscar de Dios. Tenemos que buscar de Dios. Y no tan solo Dios quiere que sepamos de los ataques que vienen, sino también que tenemos que saber que aún enfrentando los ataques no lo vamos a hacer solos, que Dios está con nosotros, que Dios va a defender nuestra vida, va a defender la vida de la familia, va a defender a la sociedad, aún a toda la iglesia la va a defender. Dios va a tener misericordia de nosotros y nos va a sacar adelante. Y mire, ¿cómo obtener la victoria? Ya había una disposición en Josafat, ya había una disposición en el pueblo, también en nosotros tiene que haber una disposición. Ciertamente tenemos que reconocer que tenemos miedo de lo que está pasando, que vemos como inclusive nuestros líderes que han fallecido, líderes espirituales, padres espirituales que han fallecido. Y algunos se desaniman, algunos les da miedo, algunos hasta dicen, bueno, si eso le pasó al pastor, al apóstol, ¿qué me puedo esperar? Pero tenemos que confiar en Dios, que si pasó eso es por la voluntad de Dios, pero también tenemos que pelear por nuestra vida, tenemos que buscar a Dios para que nos ayude a salir adelante. Y mire cómo obtener la victoria sobre estos ataques. Los ataques del miedo, los ataques de la falta económica, los ataques a la salud, los ataques a nuestra familia, a nuestra mente, que el enemigo nos quiere desanimar, que el enemigo nos quiere hacer perder la fe. Necesitamos saber cómo obtener la victoria. Y mire, Josafat lo que hizo, dice en el verso 3, al final dice, y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Primero, tiene que haber un reconocimiento de que no somos fuertes, no somos lo valientes que queremos ser. Ante Dios lo podemos reconocer que somos débiles, que tenemos miedo. Dios no se enoja. Dios no se enoja cuando reconocemos que tenemos miedo. Dios no se enoja. Dios nos ayuda a ser victoriosos. Perdón, hermanos. Tiene que haber una disposición y una humildad para buscar a Dios. Dentro de esa humildad tenemos que reconocer que no somos fuertes, que no somos tan valientes como quisiéramos, que no somos lo suficientemente fuertes para hacerlo. Tenemos que hacerlo delante de Dios. ¿Qué es lo que hizo Josafat? Y no se quiso quedar quieto a esperar al enemigo. Él no confió en sus armas, no confió en su ejército, no confió en lo fuerte que era, que a lo mejor pudiera ser Josafat ni el pueblo de Judá. Él buscó a Dios. Y empezó a buscar a Dios y empezó a esperar en Dios. Y esa fue una buena iniciativa, de empezar a buscar a Dios. Y en estas circunstancias difíciles que tú y yo estamos viviendo, tenemos que aprender a buscar a Dios. Tenemos que aprender a clamarle a Dios. Que no podemos, que no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar estos problemas.
que no tenemos la fuerza suficiente inclusive para enfrentar los ataques del enemigo, sino que tenemos que buscarle a Dios para clamar de su poder, para clamar de su protección, para que Él nos ayude a salir victoriosos. Y cuando está a la disposición ante Dios con humildad, mire, pasa algo inmediato. Hay que proclamar ayuno. Hay que proclamar ayuno. Hay que proclamar ayuno en la familia, con la esposa, con los hijos. Ayuno y de buscar a Dios. Convocar a la familia para que también ellos también, Señor, que nuestros hijos aprendan a buscar de Dios. Aprendan a reconocer que el único fuerte y poderoso es Dios. El único que nos puede ayudar a salir victoriosos es Dios. Es Dios. Y miren el versos 4 y 5 ahí de segundo de Crónicas, ahí que estamos leyendo. En segundo de Crónicas, capítulo 20, en el verso 4 y 5 dice: y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo. Dice que enseguida hubo una disposición de todo el pueblo. De todas las ciudades de Judá vinieron a Judá y se vinieron a reunirse para buscar al Señor. Una disposición, y de la disposición vino la acción en la cual se reunieron. La palabra del Señor dice que si está esperando al Señor, no hay que esperarlo de manera estática. Hay que estar en acción. Hay que proclamar ayuno, hay que proclamar una reunión para buscar al Señor. Así tú también puedes proclamar a tus hijos, a tu familia, a reunirse para buscar al Señor, a reunirse para buscar su rostro, a reunirse para proclamar ayuno entre tu familia por las situaciones que estén pasando. Hay familias en el chat que están pasando situaciones muy difíciles. Otras no tanto, pero todos estamos pasando situaciones difíciles, unos más, otros menos, pero todos estamos pasando situaciones difíciles. Por lo tanto, debemos de convocar a la familia a reunirse para buscar a Dios, que haya disposición del corazón. En el verso 6 y 7 dice: y dijo Josafat: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Y aquí, mire, tiene que haber un reconocimiento de la grandeza de Dios. De lo que somos hoy, no es por nuestras fuerzas. De lo que somos hoy no es porque seamos inteligentes, no. Es porque así Dios lo dispuso. Y tenemos que reconocer la grandeza de Dios en nuestras vidas. Tenemos que exaltar todo aquello que el Señor ha hecho en nuestra vida. Acercarnos a Él, sabiendo que Él está cerca, con una convicción plena de que Dios es es el único que todo lo puede. A veces cuando vemos las situaciones difíciles creemos que no hay salvación. Sí la hay, que es Cristo Jesús, que es Dios nuestro Señor Todopoderoso el que nos va a sacar adelante. Pero tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocerlo, que si lo que tenemos y lo que somos es por la misericordia de Dios. Es porque Él nos ha sacado adelante. Nos ha sacado adelante, y es lo que hizo Josafat. Empezó a reconocer la grandeza de Dios. Y empieza a reconocer ahí en tu casa, en tu vida, en la vida de tu familia, que el único grande y victorioso es Dios. Es Dios. En el verso 9 dice: si viene mal sobre nosotros espada, juicio, pestilencia o hambre,
Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú irás y nos salvarás. Mire, declarar nuestra fe, declarar toda nuestra fe que está plena en Dios, que está plena en nuestro Señor Jesucristo, y mire, Él va a proveer la salvación. Tener esa convicción de que nuestra casa es casa de Dios, que aquí el que gobierna, aquí en mi casa el que gobierna es Dios, es el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos que hacer esa declaración. Tenemos que declarar que a lo mejor no podamos presentarnos en la casa de Dios, en el templo, pero sí declarar que nuestra casa es casa de Dios, que es la casa de Dios. Y es una plena convicción, se la tenemos que transmitir a nuestra familia, se la tenemos que transmitir a nuestros hijos. Tener la seguridad de que solo el Señor es el que habita aquí, en mi casa, en mi casa. Y mire, es algo que tenemos que declarar y hacerlo, ¿no? Hacerlo, tener que ver que esta casa que habita uno es la casa de Dios, es Dios, y tiene que gobernar Dios en cada lugar, en cada rincón. Aquí en la casa tiene que gobernar Él. Aún tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. A lo mejor todavía nos gusta escuchar música del mundo, a lo mejor todavía nos gusta escuchar cosas que no se deben, que no son edificantes. Tenemos que cuidar esas situaciones. Tenemos que reconocer que el más grande aquí en la casa es Dios. No es uno como hombre. No es uno como hombre que grita más o es más fuerte que los demás. No. El único más grande es Dios. En mi casa, declare que en su casa el más grande, el más poderoso es Dios. Es Dios. Y puede declarar que mi casa es de Dios. Tenemos que ver esas situaciones de reunirnos y presentar nuestra casa delante del Señor. Aquí está mi casa, aquí está mi familia, Padre. Y clamar en nuestra angustia, en nuestro dolor. Y dice, y al final del verso 9 dice, clamaremos a ti en nuestra angustia y tú oirás y nos salvarás. Tener esa convicción de que Él nos está oyendo y que nos va a salvar. Él va a responder con la salvación. Él no va a permitir que ninguno se pierda. Hay ciertamente que ahorita, desafortunadamente, hay muchos que están perdiendo la fe. Y esa fe que están perdiendo lo está llevando a un naufragio, lo está llevando a ser extraviados. Y debemos de tener cuidado de nosotros, cuidado de nuestra casa, de no perder la fe. En el verso 11 dice, mira cómo nos pagan viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos diste en heredad. Y tenemos que reclamar lo que Dios nos ha dado por posesión. Ahí donde vives, donde estás, esa es tu casa, esa es tu posesión. No permitas que el enemigo te quiera echar o quiera echar la presencia de Dios, quiere echar tu fe de tu vida, la confianza, lo que tú has trabajado, lo que Dios ha trabajado en nuestra vida. No permitamos que el enemigo nos lo arrebate. No permitamos que venga el enemigo y nos quite lo que Dios ha sembrado en nosotros. ¿Cuántas veces la gente deja que les sea quitada sus cosas que Dios les ha dado? A nosotros nos ha dado el gozo, nos ha dado la paz, nos ha dado el amor, nos ha dado felicidad. No permitamos que el enemigo nos lo quite. No permitamos eso. Tenemos que reclamar. Hay mucha gente que es fácil, se deja arrebatar las cosas. Fácil llega otro y le quita las cosas y no reclama. Y no dice nada. Nosotros sí tenemos que pelear para que el enemigo no nos arrebate. No nos arrebate a nada, ni a los hijos, ni a la familia. Tenemos que luchar por ellos y clamar que son del Señor, que mi vida es de Dios, que todo lo que Dios me ha dado le pertenece a Él. Mis hijos le pertenecen a Él. Tenemos que reconocer
que el único que nos puede salvar es Dios. Es Dios. No permitamos que nada, ni las circunstancias más difíciles, ni las más duras, ni las más tremendas que estamos viviendo en este mundo, nos puedan arrebatar el amor a Dios, la fe en Dios, el gozo en Dios, que no nos lo venga a arrebatar. Miren, Apocalipsis 3:11 dice: vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. No permitas que el enemigo te arrebate lo que Dios ha puesto en tu vida, lo que Dios ha puesto en nuestra vida. No permitamos que nada ni nadie nos arrebate el amor, el gozo, la fe, la salvación. No permitamos que eso lo arrebate. A lo mejor ahorita no hemos tenido bien en la economía, pero no permitamos que no permitamos que el enemigo venga y nos arrebate el gozo de su salvación. El gozo de su salvación. A veces le he escuchado hermanos que dicen: ¿y ahora qué haremos? Pues vamos a buscar de Dios. Vamos a buscar y clamarle a Dios que nos ayude a salir adelante. En el verso 12 dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Y todo Judá estaba de pie delante del Señor, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Mire, es ponerse de pie. El enemigo quiere vernos caídos, quiere vernos en el suelo, derrotados. Pero tú y yo tenemos la fuerza suficiente de ponernos de pie delante de Dios y clamar. Eso es ponerse también en la brecha, ponernos en la brecha por la familia, ponernos en la brecha para clamar por los hijos, por los hijos. El enemigo quiere vernos derrotados, nos quiere ver en el suelo. Pero tú y yo debemos de estar de pie delante de Dios para clamarle, delante de Dios para ponernos delante de su presencia y poder llamar la atención de Dios hacia nosotros, en unidad. Tú en unidad con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, buscarle, mostrarle a Dios que todos dependemos de Él. Todos absolutamente dependemos de Él. No es en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. De Dios, el ponerse de pie junto con tu familia, delante de Dios. Gloria a su nombre. Mire, bendito seas, Señor. En el verso 14 y 15 dice: entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, y dijo: prestad atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así os dice el Señor: no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Es necesario escuchar la voz de Dios. Es necesario que tú y yo prestemos oídos a lo que dice el Señor. Podemos estar rodeados en estas circunstancias que ahorita tenemos por la pandemia, que nos rodean crisis económica, crisis de valores, crisis morales, que nos están rodeando situaciones tremendas. Pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Y mire, Dios es bueno y nos va a sacar adelante. Pero también es necesario que desciendan los dones en la congregación, los dones en la casa. ¿Dónde se empiezan a manifestar los dones que nos has dado? Pues en la casa. A veces queremos manifestarlo en la iglesia, y el Señor me dio este don y lo queremos usar en la iglesia, pero donde se tiene que empezar es en la casa. Tenemos que dar el don de fe, o sea, infundirle confianza y fe a la familia. Tenemos que orar por nuestros hijos. Si están enfermos, alguno está enfermo en casa,
Tenemos que orar teniendo la confianza de que Dios lo va a sanar. Tenemos que darles palabra de aliento, palabra de vida. Sí, ciertamente la situación está difícil, familia, hijos. Está difícil la situación, pero Dios nos va a sacar adelante. Eso es manifestar la fe. No estamos solos, Dios está con nosotros. Es necesario infundir todo eso, darle palabras de aliento, promesas que hay en la Biblia, promesas que están, dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre estaré contigo. En el verso 16 dice, descended mañana contra ellos, he aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. No necesitáis pelear en esta batalla, apostaos y estad quietos, y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni os acobardéis, salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. Mire, tenemos que dejar de pelear en nuestras fuerzas, tenemos que dejar de pelear a nuestra manera y tener la confianza y la fe del que va a pelear nuestras batallas. Es Dios. Es Dios. Y es una promesa que le hizo al pueblo de Israel. Una promesa que le dijo a Moisés y al pueblo de Israel. No temas, yo estoy con ustedes. Al que te bendiciera yo lo voy a bendecir, le dijo. Al que te maldiciera yo lo voy a maldecir. Y si alguien te sale al frente para hacerte guerra, yo pelearé por ti. Y esa es la confianza. La confianza de dejar de pelear en nuestras fuerzas. De dejar de usar nuestro razonamiento y ahora qué voy a hacer. Sino tener la confianza de que el que va a pelear la batalla es Dios. Del que nos va a sacar victoriosos es Dios. Y necesitamos más confiar en Dios. Más, nuestra fe debe de estar más puesta en Dios que en las circunstancias que nos rodean. Que el enemigo pueda ser muy grande y muy fuerte, que puede tener mucho ejército, pero Dios está con nosotros. Dice el salmista, dice David, ¿verdad? Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Aunque 10,000 se levanten contra mí para hacer guerra, dice, yo estaré confiado porque Dios está conmigo. Y esa es nuestra fe y nuestra confianza de que no estamos solos y que Dios va a pelear nuestras batallas, está peleando nuestras batallas y nos va a sacar victoriosos a ti, a tu familia, a toda tu casa. Y mire, el verso 18 y 19 dice, y Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor Dios de Israel en voz muy alta. Miren, todavía ni empezaba la pelea, todavía no empezaba la guerra, y estaban declarando victoria. Y estaban inclinados, postrados ante el Señor, dándole gracias por la victoria. Y tú puedes empezarle a darle gracias a Dios porque Dios te está sacando en victoria, nos está sacando en victoria. Él está peleando por nosotros. Mire, antes, siempre cuando alguien triunfa, celebra. Cuando ya tiene seguro la victoria, celebra. Pero nosotros tenemos que tener esa convicción de que el Señor ya nos hizo victoriosos antes de la pelea, antes de la batalla, nos está sacando victoriosos. Y tenemos que alabar y glorificar su nombre, porque la victoria es de Él y Él nos la ha dado a nosotros. Por muy difíciles que sean las circunstancias, Dios nos está sacando adelante. Dios nos está sacando en victoria. Por eso debemos alabar y glorificar su nombre. Bendito sea su nombre, porque Él nos está sacando en victoria a ti y a tu familia.
nos está sacando en victoria. Tenemos que alabarle, tenemos que glorificarle. Gracias, Señor, porque puedo ver que tú me estás dando la victoria antes de la batalla. Que aunque sean más los enemigos, aunque sean más el enemigo que se levanta contra mí, contra mi familia, tú estás conmigo y tú me estás dando la victoria. Amén, gloria a su nombre. El verso 20 dice, se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo, oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. Confiar. Eso es infundir la fe. Eso es infundir esa confianza en el Señor. Tenemos la victoria porque Dios está con nosotros. Confiar en el Señor y en sus siervos, dice. Tenemos que tener la confianza. Hay gente que me habla y me decía hace unos días una hermana, hermano Raúl, ore por mí, tengo mucho miedo. Yo, ¿por qué tiene miedo? Pues es que mucha gente se está enfermando, se está contagiando de este virus y se está muriendo y yo tengo miedo. Tenga la confianza, le digo. Si usted tiene la confianza en Dios, Dios la va a sacar adelante. No tenga miedo, Dios está con nosotros. ¿Y cuál es el miedo? Porque si usted tiene miedo, va a venir la enfermedad y le va a pegar. Tenemos que tener la confianza de que Dios está con nosotros, de que Dios nos va a sacar en victoria. Usted también pelee, quite ese miedo, Dios, Señor, dame aliento, quita todo miedo, todo temor de mi vida y que mi fe esté puesta nada más en ti, no en lo que me rodea, no en las circunstancias que me rodean. Por eso dice la palabra, dice, caerán a tu lado 1000 y a tu otro lado 10,000, pero hasta ti no llegará. Tenga esa confianza. Tenga confianza. Dice, pero también hay pastores que se están muriendo, sí. Pero no vamos a permitir, porque ellos también murieron peleando, pero murieron por una circunstancia que Dios lo permitió. Y no es así. Si nos vamos a entregar a la desconfianza, al miedo, estamos derrotados. Pero estoy seguro que aquellos que han fallecido, han muerto en Cristo Jesús, sabiendo el propósito que Dios lo hizo para proclamarlos victoriosos. Pero no es el caso de todos. No es el caso de todos. Y es algo que él le infundió Josafat. El rey Josafat le dijo a todo el pueblo, confiad, confiad. Confiad porque el Señor está con nosotros. Confiad que estaremos seguros, que no va a pasar nada malo en nuestra vida. Esto es confiar. Nosotros tenemos que aprender a confiar más en el Señor, más en Él, no en nuestras fuerzas, no en la medicina, no en la economía, sino en el poder de Dios, en la fuerza de su Espíritu Santo que nos va a sacar adelante. Y el Señor nos va a sacar adelante. El Señor está con nosotros, o está con tu familia, está con mi familia, está en mi casa. A lo mejor ahorita, pues desafortunadamente no podemos reunirnos en el templo, en la casa de Dios y poder orar y poder proclamar todos y poder estar juntos todos clamando a Dios, clamando su protección, clamando su bendición, pero sí en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia, podemos juntarnos, podemos infundir aliento a la familia y buscar de Dios, buscar su protección, buscar su poder de que Él está con nosotros, de que Él está con nosotros. Ahí en la epístola de Santiago, capítulo 4, dice, en el verso 7, Santiago 4, verso 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En el verso 10 dice, en el verso 9 dice, afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pero mire, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aquí está la clave de la victoria. La clave de la victoria, humillarnos delante del Señor.
Delante del Señor tenemos que humillarnos, tenemos que declarar que somos débiles, tenemos que declarar que no podemos solos, que no podemos en nuestras fuerzas, que necesitamos de Él para salir victoriosos. Eso es, para obtener la victoria tenemos que humillarnos de Él, delante de Él. No ser humillados por las circunstancias que nos rodean, no ser humillados por el miedo, por el temor, no ser humillados por la desconfianza, no ser humillados por el enemigo, sino humillarnos delante de Dios. Reconocer que no somos lo suficientemente fuertes ni valientes, sino que es en sus fuerzas, en las fuerzas del Señor, como vamos a salir victoriosos, humillándonos delante de Él. Y Él nos va a exaltar, Él nos va a sacar en victoria. Ahí en tu casa, ahí en tu hogar, junto a tu familia, y humillémonos delante del Señor. Humillémonos y declaremos: Señor, no puedo, soy muy débil, me faltan fuerzas. Tú eres mi fortaleza, tú eres el gozo de mi salvación. Ahí peleé por su familia. A veces pensamos que ya no hay remedio. Si hay, es Cristo Jesús. Está la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza del Señor. Ahí vamos a orar, vamos a declarar: Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre, te exaltamos y glorificamos, Señor. Y delante de ti reconocemos que no somos lo suficientemente fuertes ni valientes. Que a lo mejor las circunstancias que nos han rodeado por la pandemia, por este virus, Señor, nos han metido miedo. Ha sido que sentamos miedo, Padre, perdónanos. Ante ti reconocemos que somos débiles y te rogamos que nos ayudes. Que nos ayudes a nosotros como padres de familia, que nos ayudes a infundir aliento a la familia, a reunirlos y poder orar juntos y estar delante de ti, Padre, humillados, buscando tu rostro, Padre. Ayúdanos, Señor, a estar de pie también delante del enemigo y poder ver cómo tú peleas por nosotros. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe. Es que tú vas a salir a la pelea contra el enemigo y nos vas a defender. Gracias, Padre. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, cada uno de sus familias, de sus hogares. Que no los desampares porque somos obra de tus manos, Señor. Fluye en cada hogar, en cada padre de familia, aun con su esposa y con sus hijos, que fluya tu Espíritu Santo, dándoles fe, dándoles la victoria, Padre, porque en ti somos más que vencedores, porque mayor eres tú, Señor, que estás con nosotros, que el que está en el mundo, Padre. Gracias. Bendice a todos mis hermanos, guárdalos de todo mal, Señor. Que tú proveas también esas necesidades que tienes y que tenemos cada uno, Señor, sean cubiertas por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendecimos, Padre eterno, tu nombre grandemente, porque eres grande en medio de nosotros, porque eres fuerte y poderoso en medio de nosotros, y no permitirás que el enemigo nos haga daño, Señor. Gracias. Te lo rogamos y te lo suplicamos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Padre eterno. Amén. Bien, mis hermanos, Dios me los bendiga. Pero también quiero recordarles, el día de mañana es el clamor de padres. Les invitamos. Es necesario que estemos en la oración de clamor de padres. Y va a empezar a las 7:30. Y nuestra hermana Elizabeth Vázquez, la chata, la hermana chatita, mandó ahí en un libro que se llama Cuando una mujer ora por sus hijos. Y tú y yo también como varones tenemos que orar por nuestros hijos. Aunque no lo crea, yo estoy orando por mis hijos, no por los espirituales.
que el Señor me está dando en su misericordia. Y tengo que orar por ellos. Y nuestra hermana Eli nos invita el día de mañana en el Clamor de Padres, va a empezar a las 7:30, que leamos los 2 primeros capítulos de este libro, cuando una mujer ora por sus hijos. Bájelo, está ahí mandó el libro ahí en departamento ahí en el WhatsApp del grupo de líderes, también está en el grupo de varones, en el grupo de damas. Ahí está el libro, puede bajarlo, puede imprimirlo y puede leerlo. Mira, es una gran bendición. Desafortunadamente hemos dejado que la mujer o las esposas son las que oren por la familia y nosotros hemos descuidado como varones esa situación. Y que tenemos que tomar eso, la oración. La oración por nuestros hijos, la oración de clamar al Padre que no se pierdan. Y si alguno se está perdiendo, tenemos que clamarle para que Dios tenga misericordia y no permita que se pierda. Tenemos que orar como padres por nuestros hijos. Y es un buen libro para aprender cómo orar, cómo clamar. Es una ayuda, es un buen libro. Nos lo recomendó Eli y eso está muy bueno. Ya lo empecé a leer y necesitamos orar por nuestros hijos, por toda la familia. Amén. Yo no puedo orar por otros que se están perdiendo si mis hijos se están perdiendo. Tenemos que orar primero por nuestros hijos. Dice que el buen juez por su casa empieza. Empecemos por nuestra casa. No permitamos que el enemigo nos arrebate a los hijos. No permitamos que se pierdan. No. Tenemos que clamar al único que los puede salvar, que es Dios. Nos invitamos mañana. Clamor de Padres empieza a las 7:30. Van a mandar ahí en WhatsApp de líderes, el WhatsApp de varones y de damas, el link donde nos podemos unir a la oración. Nos vemos mañana, hermanos, y que Dios les bendiga. Gracias, es un gusto estar con ustedes y que mi Padre los bendiga a ustedes y a su familia. Amén. Bendiciones.